Universidad Unidad Internacional Holy Nation School Seminary y el Gobierno Eclesiástico presentan Volviendo a la Senda Antigua, descubriendo las raíces del cristianismo. Bienvenidos a la Confesión, Gobierno Eclesiástico, Apostólico y Profético Universal y a su institución de educación superior confesional, Universidad Unidad Internacional, primera universidad confesional de Colombia. Somos los ministros Alfredo y Gloria Alarcón. Hoy vamos a tratar un tema muy edificante para la Iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese tema es la sabiduría de Dios frente a la filosofía. Universidad Unidad Internacional Holy Nation School Seminary y el Gobierno Eclesiástico presentan Volviendo a la Senda Antigua, descubriendo las raíces del cristianismo. El tema de hoy, la sabiduría de Dios frente a la filosofía. Cada uno de ustedes bienvenido y vamos a exponer nuestro corazón para recibir esta palabra del Padre Eterno que tiene para cada uno de nosotros, palabra de edificación, palabra de vida. Hay uno de los escritores del Nuevo Pacto, un discípulo del Mesías, aunque uno de los últimos, ¿no? Quizá llamado el número 12, discípulo indirecto del Mesías. Él decía que era como un abortivo, ¿no? Por ser el último. Me impacta de él un hombre muy preparado, elocuente. Él fue un filósofo de la época, estoy hablando del primer siglo, cuando el Mesías estaba ejerciendo su ministerio. Estoy hablando de esa época, después que el Mesías murió y resucitó. Entonces vino la conversión de este hombre. Me estoy refiriendo al rabino Shaul, porque él era judío. Ahora, ciudadano romano, se llamaba entonces el apóstol Pablo, un hombre muy letrado. ¿Qué me impacta de él? Que en ningún momento creó una síntesis entre la filosofía, porque era un hombre preparado en toda la paideia griega. ¿Y qué era la paideia griega? Era la formación helenística de aquellos hombres ilustrados de la época. Así lo fue Pablo como filósofo, un hombre muy destacado de su época, que fue invitado por otros filósofos a disertar sobre aquello que para oídos de los filósofos de esa época era algo nuevo, como hablar del Mesías. Entonces lo invitaron los filósofos a este filósofo Pablo, porque lo creían filósofo todavía. Ya él estaba convertido al Señor y había renunciado a la filosofía griega en la que él fue formado, como les dije antes, en la paideia griega, que es la formación integral del hombre de esa época, de la formación helenística. Así que fue invitado a Atenas, al tribunal de Atenas, llamado el Areópago. Es un lugar alto en donde solamente eran invitados filósofos muy destacados. Y Pablo fue invitado allí. Hechos capítulo 17 lo podemos ver. Hechos capítulo 17. Me impacta también que él hizo alusión o hizo referencia a dos poetas del siglo VI y siglo III, como fueron Arato y Epiménides, y de él o de estos personajes Pablo recitó dos poesías en alusión al Dios creador, pero lo usó única y exclusivamente como una herramienta en ese momento para evangelizar, para sensibilizar. Sin embargo, su mensaje no era hablar de poetas griegos o filosofía griega, sino hablar de la salvación, hablar del madero de la cruz y del arrepentimiento de pecados. Así que este hombre ha impactado mi vida.
llega un momento en que él dice que él tiene todo ese conocimiento por basura, por tener el conocimiento de Dios. Eso es impactante. Sin embargo, él, cuando necesitaba hacer uso de su conocimiento, iba a él, pero como una herramienta pedagógica o educativa, por decirlo así, no para más, porque lleva en su corazón eso que Dios mismo le había sembrado, él llevar la palabra de salvación a los gentiles. ¿Qué sucedió después para la iglesia? Porque muchos filósofos se convirtieron en ese tiempo y mucho después. Llamamos así a los padres de la iglesia, estos filósofos que conocieron de Dios, la llamada patrística, o como se estudia en algunos seminarios, patrología. Entonces hablamos de los padres de la iglesia. Ellos renunciaron a la filosofía griega tal como lo hizo Pablo. Ciertamente no. En un 80-85, diría un 90%, estos filósofos que habían llegado a conocer del Señor no renunciaron a esa paideia griega, o sea, esa formación integral que tenían, sino que fusionaron la razón con la fe. Crearon una síntesis de la razón con la fe, es decir, de la filosofía con la fe. Decían que a través de la razón podían tener el conocimiento de Dios. Sin embargo, a través de la razón se explica a Dios. De ahí que vienen tantas religiones y tantas explicaciones de las doctrinas. La razón explica a Dios, pero la fe, solamente por la fe viene el conocimiento. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos siglos? Ha llegado mucha filosofía a la iglesia, y en este tiempo esa filosofía, ¿cómo se ve en la iglesia? ¿De qué manera? A través del humanismo, a través de la teología liberal. Está escrito que para este tiempo, antes de que venga el Mesías, por su amada, pura, santa y sin mancha, la filosofía que se filtró en la iglesia, dice que Dios la va a eliminar. ¿Y cómo vino toda esta filosofía a la iglesia? Porque está escrito y está profetizado que para estos últimos tiempos Dios va a erradicar la filosofía de su amada. Y debe ser así, porque el Mesías no viene por una esposa grecorromana, con pensamiento grecorromano, no. Viene por una esposa, dice, pura, santa y sin mancha, con el conocimiento del reino y de la sabiduría de Dios. Así que el Mesías en este tiempo está llevando a su iglesia a un periodo de purificación, a un periodo de llevarla a las Escrituras para que se comprenda y se entienda que es solamente una doctrina. La palabra de Dios es una sola. Kitbei HaKodesh en hebreo, una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis, una sola doctrina. Veamos que por la palabra nunca vamos a encontrar que dice doctrinas. Esto es de la teología sistemática, como en otro video lo hemos visto. Así pues que una sola doctrina tenemos en esta escritura, y a ella debemos volver, como dice Efesios 2:20. Que la esposa del Cordero, la iglesia pura, santa y sin mancha, debe edificarse sobre lo que enseñaron los apóstoles que escribieron el Nuevo Pacto y los profetas que escribieron el Antiguo. Por tanto, debemos desde este momento, con discernimiento, ir eliminando de conocimiento que tenemos de Dios, ir eliminando todo aquello que es una ideología extraña, que son doctrinas extrañas, doctrinas de hombres. Voy a leer precisamente ese texto que profetiza que para los últimos tiempos Dios va a eliminar la filosofía
de la iglesia. Si tienes ahí tu Biblia, te voy a invitar a que leamos primera a los Corintios. Nótese que Corinto, la ciudad de Corinto, estaba en Grecia y allá había mucho filósofo y se filtró la filosofía en la iglesia de ese tiempo. Y veamos lo que está revelado por parte del Padre Eterno para la iglesia de este tiempo. Vamos a tomar primero los Corintios capítulo 1, desde los versículos 17 hasta finalizar este capítulo, que es en el versículo 31. Pero antes quiero hacer una aclaración. En el griego, que fue o que encontramos esta carta a los Corintios, la palabra sabiduría tiene dos connotaciones: aplicada a la sabiduría de Dios y aplicada a la filosofía. Vamos a leerla entonces en el contexto para que la podamos entender. Dice: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y a predicarlo sin valerme para eso de la filosofía, de la elocuencia de las palabras o discursos humanos. Nótese que aquí él habla de que no recurre a la filosofía para predicar el Evangelio. No recurre a la filosofía. Simplemente para él, en determinado momento, cuando la usa, es una herramienta pedagógica, pero su predicación no está basada en la filosofía de hombres. Así está escrito. Miren la profecía para este tiempo: destruiré la filosofía de los filósofos y desecharé la prudencia de los prudentes. Destruiré la filosofía de los filósofos. Tú vas a encontrar siempre en la Biblia escrito de esta manera: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la prudencia de los prudentes. Aquí quiero detenerme un momento, porque se ha filtrado en la iglesia filosofía de muchos eruditos, teólogos y filósofos que en determinado momento conocieron de Dios. Por ejemplo, Immanuel Kant. Immanuel Kant, su familia fue pietista, es decir, ellos eran temerosos del Padre Eterno. Creció en el temor de Dios, amando al Señor. Llegó a la juventud y a sus estudios universitarios. Allí aprendió todo lo que era en ese momento la ilustración que estaba en boga, y fue desviando ese conocimiento. Él estudió filosofía y también estudió teología, pero fue desviando ese conocimiento que tenía de Dios. Y a lo último, ¿en qué terminó? Diciendo: probablemente Dios existe. Probablemente Dios existe. Y si alguien quiere mirar si Dios existe, solamente se puede descubrir a través de la ley moral. Otro que me ha impactado y que también conoció de Dios desde muy pequeño fue Hegel, el famoso por su dialéctica. Hegel también creció en una familia cristiana, pero él también se dejó influenciar por aquellos ilustres de la Revolución Francesa, por los filósofos de la época, por los racionalistas, los empiristas, por Descartes, por Rousseau, que fue otro filósofo, Hume. Estos racionalistas y empiristas ejercieron influencia en él. Spinoza también. ¿Y en qué Dios creían ellos después? De que tienen una relación tan personal con el Mesías. Dijeron: no, creemos en el Dios de Aristóteles. ¿Cuál es el Dios de Aristóteles? Ese ser inmóvil, ese motor inmóvil que todo lo creó, inerme, estático, que no se deja mover por nada ni por nadie. Él creó todo. Eso se llama deísmo. Deísmo, un Dios creador, pero no providencial. Es decir, todo lo hizo y allá se quedó. No se ocupó del hombre. No providencial, es decir,
no tiene amor, misericordia, salvación, nada de eso. Ese es el Dios de Aristóteles, que por supuesto él no conoció a Yahweh, en su vida no lo conoció. Él habló de su Dios e influenció a muchos pensadores y muchos filósofos, que posteriormente se les llamó deístas. ¿Y quiénes son los deístas? Es importante que aclarar esto, porque a Albert Einstein, a él le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Y él decía, sí, yo creo en Dios. Y hasta me han llegado por Facebook, por WhatsApp, Einstein creía en Dios. Y cuando a él lo entrevistaban y decían, le preguntaba el entrevistador, Einstein, ¿usted en cuál Dios cree? Ay, sí, yo creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza. Spinoza era un filósofo del siglo XVII, de esta escuela racionalista, y era ese mismo Dios de Aristóteles, ese Dios inmóvil, estático, que todo lo creó y no providencial. Hasta allá llegaron estos filósofos que conocieron de Dios y se desviaron. Hegel, conocido por su dialéctica. ¿Cuál es esa dialéctica de él? Es la lucha de los contrarios. Voy a dar una breve explicación sobre esto, pero sobre todo en ejemplos. En qué consiste la dialéctica de Hegel y cómo la aplican en este tiempo mucha gente para obtener sus propios beneficios. Por ejemplo, el comunismo. Hablemos del Foro de Sao Paulo. ¿Cuál es el objetivo? Porque hay un objetivo allá escondido. Desestabilizar la región. ¿Para qué? Desestabilizarla para sensibilizarla hacia ese nuevo orden mundial que ya se está dando. La debilitan las naciones. Ese es el objetivo allá camufladito. Pero esto, ¿cómo lo hacen? Crean un problema. ¿Cuál es el problema? La inconformidad del sistema capitalista, que la educación debe mejorar, y quejas por todo lado de unas pequeñas minorías. Crean ese problema. Lo lanzan como a través de huelgas, a través de cacerolazos. De esa manera lo lanzan. Y buscan una solución. ¿La solución cuál es? Sentarse con el Estado y a negociar, con el propósito de alcanzar la constitución de esos países y cambiarlas. Cuando logran cambiar la constitución, logran debilitar la democracia. Eso es la dialéctica hegeliana. Crean un problema, ya tienen la solución, y buscan cómo abordar ese problema con la gente, que se subleve. Eso es dialéctica hegeliana. Pero hay otra que he venido reflexionando sobre la dialéctica hegeliana, cómo la emplea la élite, o sea, los llamados Illuminati, los que creó Adam Weishaupt en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Digamos que diseñó, no creó, diseñó, sistematizó, organizó, direccionó cómo se podía manejar y controlar el mundo para entregárselo al anticristo. Esto en 1759, más o menos estoy hablando desde esa época. Estos Illuminati, ¿qué han hecho a través de los siglos? Pocos siglos ya. Hoy día ya no se les llama Illuminati, son estas 10, 12 familias que gobiernan el mundo en la parte política, religiosa, económica. Todo lo que es la industria del entretenimiento también la controlan. Y ellos están allá entre bambalinas, casi nadie los conoce, pero existe esa élite. ¿Y qué pretenden ellos? Crear una tercera guerra mundial. ¿Por qué quieren crear una tercera guerra mundial? Porque ellos dicen que es imposible que haya tanta densidad demográfica, que tienen que eliminar mucha gente para poder gobernar. Se crea entonces esa tercera guerra mundial, de la cual nos habla Ezequiel capítulo 38. Esa tercera guerra mundial, ¿dónde se va a dar? En Medio Oriente. ¿Cuál es el objetivo camuflado allá? Destruir y hacer desaparecer Israel.
Como lo dijo uno de los presidentes que hubo, creo que fue en Irán, Ahmadinejad, que dijo que a Israel había que hacerla desaparecer del mapa y que tenían que tomar Jerusalén porque era para ellos. Ese es el objetivo allá, tomar Israel y tomar Jerusalén. Camuflado. ¿Pero cómo? A través de una tercera guerra mundial. ¿Cuál es la solución que ellos plantean? Entonces, un tratado de paz. ¿Notan? Crean el conflicto. Esa es la dialéctica hegeliana. Crean el conflicto. ¿Cómo? Se levanta nación contra nación. Por ejemplo, estos días, Estados Unidos e Irán han estado en conflicto. Esta tercera guerra se dará en Medio Oriente. ¿Y cuál va a ser la solución que entrega la Organización de Naciones Unidas a través del anticristo? Porque lo va a presentar como el hombre que trae la solución. Van a plantear para los judíos y para los palestinos esa paz que tanto se ha esperado, y los judíos pueden entonces, de acuerdo a ese tratado de paz, construir el templo de Jerusalén. Y los judíos van a decir: llegó el Mesías, era el que esperábamos. Noten que la dialéctica hegeliana, satánica a fin de cuentas, va a dar resultado, porque van a engañar a los judíos a través del anticristo. Y a los 3 años y medio, lo que habla Daniel, capítulos 2, 7, 11, nos habla que va a tomar el templo de Jerusalén y se va a hacer pasar como Dios. Esa dominación desoladora. Cuando a los 3 años y medio de ese supuesto tratado de paz, se va a levantar como Dios, va a pedir la oración de los judíos dicen no, y empieza la persecución para ellos, o sea, lo que ellos llaman dolores de parto del Mesías, y clamarán, y al final de los 3 años y medio vendrá el Mesías. Apocalipsis 19, vendrá desde los cielos. Esto es importante. Entonces notemos que esa dialéctica hegeliana va a dar resultados. Pero ¿qué de la iglesia? De la pura, santa y sin mancha, que tiene que salir de todo tipo de filosofía. En este momento los derechos humanos son filosofía que se ha metido en la iglesia. Los derechos humanos son filosofía que se ha metido en la iglesia. La teología liberal, todo lo que tiene que ver con humanismo, todo lo que tiene que ver con ecumenismo, todo esto es filosofía actual que se ha metido en la iglesia camuflada. Así pues que preparémonos, porque el Mesías viene por una pura, santa y sin mancha, libre de filosofía. Sigamos leyendo acá el texto en mención. Así está escrito: destruiré la filosofía de los filósofos y desecharé la prudencia de los prudentes. Esto no se lo está hablando a inconversos, esto no se lo está hablando a filósofos del común. No, Señor, está hablando, es para aquellos que han metido la filosofía en la iglesia. ¿En dónde están los filósofos? ¿En dónde los doctores de la ley? ¿En dónde esos espíritus curiosos de las ciencias de este mundo? ¿No es verdad que Dios ha convencido de fatua la filosofía de este mundo? Leo el versículo 21 de 1 Corintios capítulo 1. Porque ya que el mundo, a vista de las obras de la sabiduría divina, no conoció a Dios por medio de la filosofía humana, plació o plugo a Dios salvar a los que creyesen en Él por medio de la locura de la predicación de un Dios crucificado. Lo que ahora estábamos adorando al Señor, a Cristo crucificado y resucitado para perdonar nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido con sincero corazón. Versículo 22. Así es que los judíos, por su parte, piden milagros, y los griegos o gentiles, por la suya, quieren filosofía. Mas nosotros predicamos sencillamente a Cristo crucificado, lo cual para los judíos es motivo de escándalo y parece ser locura,
a los gentiles. Si bien para los que han sido llamados a la fe, tanto judíos como griegos, es Cristo la virtud de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo que parece una locura en los misterios de Dios es mayor sabiduría que la de todos los hombres. Y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que toda la fortaleza de los hombres. Considerad, si no, hermanos, ¿quiénes son los que han sido llamados a la fe de entre vosotros? Como no sois sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio, según el mundo, para confundir a los sabios, y Dios ha escogido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Aquí me impacta algo también. Nótese lo que dice, para los gentiles es como locura. Los judíos como que no creen. Y eso también sucedía en la época de los Hechos de los Apóstoles cuando ellos predicaban. En alguna ocasión Pablo tuvo que ir ante las autoridades romanas, acusado por los mismos rabinos de predicar el Evangelio. Así que estuvo ante Festo y Agripa. Y era un hombre tan preparado Pablo, y mucha gente lo sabía, los filósofos lo sabían, las autoridades romanas lo sabían, los rabinos lo sabían, solamente que no aceptaban la predicación de él. Al punto que cuando él está en su defensa, Festo le dice: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Y él dice: no, ¿cuánto daría porque conocieras a ese Dios que me salvó? Y Agripa después le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Eso está en Hechos capítulo 26. Así que cuando alguien quiere endurecer su corazón, no escucha ni al erudito ni al sencillo, sino siempre quiere dar sus argumentos, ¿no? Como lo que sucedió con Pablo ante estas autoridades romanas, o con Juan y Pedro predicando, y los criticaban por ser gente sencilla. Seguimos acá con nuestro versículo: y a las cosas viles y despreciables del mundo, y a aquellas que eran nada, para destruir las que son al parecer más grandes. Porque Dios ha escogido a los necios, según el mundo, para confundir a los sabios. Y Dios ha escogido a los débiles del mundo para confundir a los filósofos, a fin de que ningún mortal se jacte ante tal acatamiento. Y por esta conducta del mismo Dios subsistís vosotros, o estáis incorporados en Cristo el Mesías, el cual fue constituido por Dios para nosotros por fuente de sabiduría y por justicia, y por santificación y redención nuestra, a fin de que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Universidad Unidad Internacional, Educación de Reino. Hasta pronto y un abrazo a todos. Bendiciones.